esto queda grabado y yo les explico cómo es la metodología. Permítame un momento y ya colocamos todo en pantalla. Bueno, nosotros iniciaremos hablando de bueno, estos son en total seis temas. Cada tema tiene una presentación diferente, un objetivo diferente. Y durante la presentación, pues ustedes van a tener el tiempo que requieran para interactuar, preguntarme lo que quieran. Nos vamos a enfocar básicamente en el tema del sistema ambulatorio, que son las droguerías, porque la legislación farmacéutica es muy amplia dependiendo del área en donde se trabaje. Hay legislación para la producción de medicamentos, como vimos en Coafarma. Hay legislación para la preparación de preparados magistrales, lo hay para control de calidad, importación de medicamentos, registros sanitarios. Bueno, posiblemente el más importante e interesante, sobre todo porque es nuestro trabajo del día a día, es el que tiene que ver con la droguería, porque la droguería es un establecimiento farmacéutico. Entonces, en estos temas vamos a hablar del establecimiento farmacéutico, del servicio farmacéutico, y pueden preguntarme lo que quieran. Para comenzar, siempre hay un llamado a lista, lo voy a colocar acá, porque con esto le habilitamos a ustedes la plataforma virtual y eh, ustedes pueden revisar de nuevo el material, como dije, queda grabado. Lo pueden revisar y pueden contestar el cuestionario, que es el que permite certificarlos. ¿Listo? Entonces acá les voy a compartir para que por favor registren sus datos. Ahí les va a pedir datos básicos que son necesarios para poder certificar este tipo de formaciones. Esto es formación, esto es lo que se denomina cursos de actualización en educación informal y está certificado precisamente por Unisalud, que es una escuela de formación para el trabajo y el desarrollo humano. En el tema de farmacia, posiblemente la más grande del país, con más de 6.500 egresados. Ya ahorita a mitad de año llegamos a los 7.000 egresados en la formación de técnicos y más de 15.000 en cursos de actualización. Es una de las escuelas que más ha orientado el trabajo precisamente hacia farmacia. Entonces, aquí vamos a compartir varios elementos, varios conocimientos, pueden preguntar lo que quieran, algunos temas hay que reforzarlos muchísimo con la normativa que igual se les deja, cada elemento tiene una normativa y se les va contando. Vamos a iniciar por lo más importante y es poder conocer cómo somos de servicio de farmacia. ¿Qué es la farmacia en Colombia? ¿Por qué nos llamamos droguería y no farmacia como en otros lugares del mundo? Y sobre todo, comprender desde cuándo el recurso humano es obligatorio para todas las farmacias. Colombia es un país que la normativa es muy reciente para la farmacia, mientras los otros países vienen desde los años 30, 40 del siglo XX, nosotros hasta el 2005 es que realmente hablamos del servicio farmacéutico e incluimos la droguería en eso. Antiguamente, antes del 2005, esto no era manejado de esa manera, sino que la droguería se consideraba era un establecimiento comercial. Como dije, pues Colombia es muy reciente, pero la historia sí comienza antes de 100 años. Comparado con otros países del mundo, somos bien jóvenes en la farmacia. Nuestro primer modelo de control, de inspección, por así decirlo, desde el punto de vista del Estado, comienza en 1913, pero con el Consejo Superior de Sanidad, que luego se llama Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Pública, que es en el 2025. ¿Cómo se hacía la farmacia en ese entonces? La farmacia era básicamente magistral. O sea, los medicamentos se hacían en la farmacia, en un espacio en la parte de atrás, que se llamaba la rebotica. Todavía existen farmacias magistrales en Colombia, muchísimas, y tienen su propia normativa. Pero pues para principios del siglo XX esto era básicamente todo lo que hacían todas las farmacias, olían a farmacia, olían a productos farmacéuticos y a droga blanca, porque se les permitía a muchas droguerías
que empacar en la misma droguería algunos productos como azufre, como ácido bórico, algunos productos eh, como plantas de secas y así. Nuestros primeros laboratorios, como laboratorios, aparecen algunos en el siglo XIX. Ahí tenemos dos casos interesantes. El laboratorio Román en 1835 y la botica alemana en 1863, que básicamente lo que hacían era fabricar sulfato de quinina. Luego algunos partieron de droguerías que hicieron farmacia magistral y luego se convierten en laboratorios. Para la aparición de los estudios de farmacia, la aparición de los estudios de farmacia aparece hacia comienzos y mediados del siglo XX. Por eso nuestra farmacia se demoró tanto en arrancar, porque fue muy demorado también en la formación. Nuestros primeros farmacéuticos realmente eran personas empíricas. ¿Cómo era el proceso? Las personas generalmente que más sabían de farmacia se formaban en Alemania, en Francia, algunos pocos en Estados Unidos, pero básicamente todos se formaban en Europa. Y venían a estos países pues a colocar farmacias. Básicamente lo que sabían era hacer preparaciones magistrales y dispensaban eso a la población. En la ley 44 del 35, a esas personas que aprendían con esos farmacéuticos, ese es el término adecuado de farmacéutico, lo de químico farmacéutico vino después, pero algunos países todavía le llaman farmacéuticos, que es el deber ser, para no confundirlos con otras derivaciones de la química, como la química industrial, la química pura, bueno, entonces son farmacéuticos. En Colombia pues le decimos químico farmacéuticos, pero su función debería ser la farmacia, que es otra función diferente a la química solamente. Entonces, hacia el año 44, hacia el año 35, la ley 44 reconoce a las personas que venían trabajando con esos farmacéuticos formados en el extranjero y les permite y les da un diploma, que es el diploma de licenciado. Aquí hay que hacer una aclaración de que eso no era una licenciatura, como es lo que se llama en muchos países al otorgamiento de un título académico. En Colombia le decimos licenciados a los que se forman en temas de pedagogía. Pero en casi todos los países, tener un título académico es una licenciatura, por el término aquello de dar licencia en. Asimismo ocurrió con estos primeros empíricos para el año 35, entonces daban unos diplomas de licenciados en farmacia, pero no era una licenciatura, sino que era una licencia para poder trabajar en droguerías. Todavía no se utilizaba el término droguería. Colombia aparece con el término droguería en los años 70. En 1935 aparece la primera escuela de farmacia del país en la Universidad Nacional, que es la Facultad de Farmacología y Farmacia aquí en la ciudad de Bogotá. En el 41 se crea en la Universidad de Cartagena. En el 42 se crea la Facultad de Química y Farmacia del Instituto de Tecnología, que luego pasó a ser la Universidad de Barranquilla, o Universidad del Atlántico mejor, y en 1943 nace en la Universidad de Antioquia. Estas cuatro universidades, que miren las zonas donde están ubicadas, centro del país, Medellín, Bogotá, Costa Atlántica, Cali, Cartagena y Barranquilla, pues hacen que estudiar farmacia sea muy complicado en Colombia. De hecho, hasta los años 90 fueron solamente las únicas cuatro universidades que formaban farmacéuticos. En los 90 aparecen algunas otras, entre esas la UDCA, la Universidad de Ciencias Aplicadas, que reconoce la regencia de farmacia para continuar la química farmacéutica. ¿Qué ocurre con esto? Pues que entonces el país no tuvo suficientes químicos farmacéuticos porque se formaban en dos lugares solamente del país y la otra era que donde realmente se comenzó a desarrollar en mucho, bastante, la industria farmacéutica, que fue en el Valle del Cauca, entonces faltó una institución. Por lo tanto, esos químicos que se formaban en estas universidades del centro se corrían hacia el Valle del Cauca a trabajar en laboratorios, además de los laboratorios que ya existían en Bogotá y que comenzaron a aparecer como parte de la industrialización del país. Los diplomas de licenciados son reemplazados por una autorización.
en una ley del 46. Pero aquí viene un fenómeno muy que cambia todo el panorama de la producción de medicamentos. Casi todos los medicamentos para a mediados del siglo XX se producen en Europa. De ahí vienen pues todos los laboratorios que luego llegaron a estos países y aparece la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo que muchos laboratorios se movieran, algunos hacia Estados Unidos, pero otros vieran la necesidad de comenzar a hacer presencia en países donde comenzaban procesos de industrialización. Esos países eran latinoamericanos y Colombia tenía una importante ubicación estratégica porque tenía salida sobre el Atlántico y el Pacífico, además era la esquina superior de Sudamérica. Entonces eso hizo que muchos laboratorios llegaran a este país a comenzar a producir y posiblemente muchos de ustedes recuerdan para finales de los 90 del siglo pasado, habían todavía en Bogotá muchos laboratorios multinacionales presentes. Luego la situación que tuvo que ver con la apertura económica cambió las reglas de juego y entonces ya se van muchos multinacionales, pero quedan también muchas nacionales que se especializan y se dedican precisamente a la producción con altos estándares. ¿Qué pasó con los farmacéuticos? Los farmacéuticos o los químicos farmacéuticos que se formaban, pues no quisieron seguir la línea que se utilizaba en otros lugares del mundo de tener una farmacia, atender una farmacia, atender a las personas en una farmacia y prácticamente todos se van a la industria farmacéutica. Todavía eso es un fenómeno que ocurre y hace que haya muy pocos farmacéuticos, a químicos farmacéuticos atendiendo farmacias comunitarias, prácticamente menos del 3%, menos del 1%, perdón, de las farmacias en Colombia cuentan con un químico farmacéutico atendiendo a la población, o sea, en funciones de dispensación. Eso pues tuvo mucho que ver con esto que generó el movimiento de la industria farmacéutica y obviamente a mejores salarios ellos iban para allá. Por eso a mediados del siglo XX ya comenzando el último trimestre del siglo XX, en los últimos 10 años, 30 años, perdón, pues aparece una propuesta del doctor Antonio Mesa que propone en la Universidad de Antioquia un programa denominado Regencia de Farmacia. Regencia por aquello de ser un administrador especializado en farmacia comunitaria. La razón de crear esta profesión, que era una profesión intermedia en ese entonces, se llamaba intermedia porque no era de 5 años, sino de 4. Habían otras tantas intermedias. Entonces, tuvo que ver en una problemática que tuvieron las droguerías, la farmacia, y que incluso superó muchos años, casi hasta el siglo XXI, se vino un poco a organizar eso, y es la forma en la cual las droguerías se convirtieron, fue más en tiendas y en misceláneas, con grandes problemas que trajo el dedicarse a otras actividades diferentes a la venta de medicamentos, como sí lo es en varios países del mundo. Entonces, él propone el doctor Antonio Mesa propone que se cree un programa llamado Regencia de Farmacia, que vendría siendo un administrador especializado en farmacia, lo que en otros países llaman farmacéuticos comunitarios. Eso era la idea inicial. Luego en Colombia no se reconoció como farmacéutico comunitario, inició como auxiliar de químico farmacéutico, pero luego en el 98 la Regencia de Farmacia se separa de la química farmacéutica y tiene una ley que le permite ejercer como director técnico. Aquí entonces ya tenemos dos personas que son de formación académica universitaria para trabajar en farmacia, el químico farmacéutico y el regente de farmacia. Estamos hablando de los años 70. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que cuando esos regentes de farmacia salieron a trabajar, el entonces Seguro Social, que era el que manejaba el sistema más grande de atención en salud, mm, comenzó a jalarlos a los regentes de farmacia para que se fueran a manejar las farmacias hospitalarias, que también venían con bastantes problemas porque no se tenía personal idóneo. Entonces la gran mayoría de regentes de farmacia se fueron a trabajar allá, pero esto fue un fenómeno que luego impactó a otras partes, porque en todo hospital se requería un farmacéutico. Como los químicos farmacéuticos se fueron a la industria farmacéutica, pues los regentes de farmacia se van para los hospitales y esto
hace que la farmacia de barrio, la farmacia comunitaria, se quede sin ese personal. Entonces, de nuevo, volvemos al mismo problema. Esto ya se había superado en otros países para los años 40, 50, que por lo menos en un papel en ley decía que había que tener un farmacéutico profesional. Pero eso no ocurrió precisamente en Colombia, porque en Colombia las características de formación, recuerden que solamente se formaban en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cartagena, pues hizo que la profesión no fuera asequible ni para los que querían estudiar, ni asequible para la población. Además, el fenómeno de la industrialización, más el fenómeno de la necesidad del personal idóneo en hospitales, pues hizo que ninguno funcionara. Esto siguió casi hasta final del siglo XX, porque para los años 90, que ahorita lo veremos, que aparece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues aparece la entrega de medicamentos institucional con las droguerías que se denominaron dispensarios. Y esos dispensarios, que son realmente droguerías, pues requerían recurso humano idóneo y de nuevo el regente entonces es la persona idónea y por eso se va a trabajar precisamente a esos sitios y de nuevo ya para el siglo XXI no tenemos personas con formación académica para trabajar en farmacia. Sin embargo, pues hay que buscar una solución. Esa solución es permitirle a los empíricos manejar establecimientos farmacéuticos, pero no cualquier establecimiento farmacéutico. Se crea una figura que es la figura de la droguería. En otros países existen, porque no hay suficiente personal de farmacia prácticamente en todos los países. Es muy escasa la formación en farmacia, entre otras muchas razones, porque no es una profesión que se promueva desde las vocaciones. O sea, esto no es algo. Creo que ustedes y yo estamos acá por accidente. Esto no fue algo que lo hubiéramos querido hacer como una profesión desde el colegio. Queríamos ser médicos, abogados, ingenieros, pero farmacéuticos nadie, porque nadie nos habló de eso. Y porque el señor de la farmacia es muy importante, pero casi nadie sabe que tiene que estudiar para eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Aparece en el 71 una ley, la ley octava, que autoriza a los empíricos que hayan aprendido algo y se les dice, bueno, usted puede manejar una droguería. En otros países a esos establecimientos se le llaman boticas, pero en Colombia existían unas boticas comunitarias que eran las que manejaban como los sacerdotes, que era por ayudar a la comunidad, pero pues eran muy pocas. Y pues en todo el país igual se necesita establecimientos farmacéuticos. Entonces, por eso crean la figura de la droguería como un establecimiento que puede vender medicamentos. Ojo, porque en otros países ese término no se utiliza. El término en otros países son claros: farmacia, el que vende medicamentos; droguería, el establecimiento al por mayor o que vende materia prima por aquello de droga blanca. En Colombia comenzamos a llamar droguería y se les permitió, por la falta de recurso humano, que mezclaran de todo un poco dentro del establecimiento. Entonces aparecen los directores de droguería en el 71. En el 74 entonces cambia el término y aparece el nombre expendedor de drogas. A mí siempre ese término me ha parecido curioso porque todavía aparece dentro de la normativa y es que puede confundirse con otro tipo de drogas. Recuerden que el término droga en Colombia está politizado, pero y algunos hoy día le llaman expendedores de medicamentos, pero el término es expendedor de drogas. Si usted revisa los permisos que les dan, que antiguamente era una credencial, hoy día es una resolución, ahí dice claramente que son expendedores de drogas y no tienen unos requisitos académicos. No se les pide ningún tipo de requisito académico, a menos que dispense, y ese es otro cuento. Entonces, pueden dirigir establecimientos llamados droguerías, no pueden dirigir los demás establecimientos farmacéuticos, que son muchos. Hay más de una decena de acuerdo al tipo de servicio que preste. Solamente puede trabajar en droguería y hasta el año 2005 se le permitía dispensar. Luego del 2005 se establece que la dispensación es un acto profesional y entonces ya el expendedor de drogas no podría hacerlo a menos que sea técnico en farmacia. Esto se va así hasta el año 93. En los años 90 hay dos fenómenos bien interesantes. Por un lado aparece la Ley 100 de 1993, que es el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, en el cual habla de
tres líneas que deben atender la seguridad social. Por un lado está el tema de la salud, por otro lado está el tema de las pensiones y por otro lado está el tema de los riesgos laborales o riesgos profesionales en ese momento y luego llamados riesgos laborales. Esto está en la ley 100, pero también se crea un organismo encargado de vigilar los medicamentos y los medicamentos, que era lo que ya existía en otros países del mundo, como la FDA. Entonces, ese organismo es el que se va a encargar de todo eso, más los registros sanitarios, las autorizaciones de comercialización, y se llama el INVIMA. El INVIMA aparece precisamente en el 95, pero su base es la ley 100 del 93. El otro fenómeno que aparece es la apertura económica. Bueno, con la ley 100 aparecen los dispensarios, ¿no? Le entregan la salud a unos privados a través de EPS y esos EPS deben entregar medicamentos a las personas y lo hacen a través de contratos que hacen directamente para eso. La norma permite que una droguería lo haga, pero pues muy pocas droguerías lo hacen porque se requieren algunos elementos y sobre todo no es muy clara la financiación. La apertura económica es otra cosa. Ya se permite el ingreso a Colombia de medicamentos que vengan de otros países, principalmente en presentaciones genéricas. En Colombia ya existían laboratorios que hacían productos genéricos, pero con la apertura económica y la necesidad de suplir de medicamentos al sistema de seguridad social en salud, pues esto benefició en el sentido de que hubo acceso a algo que antiguamente era más restringido, que era que el usuario, el paciente, pudiera tener la opción de adquirir medicamentos con el mismo principio activo, pero sin marca comercial. Eso bajaba muchísimo los costos. Además, aparecen normativas que obligan a la prescripción médica con nombre genérico o denominación común internacional. Y eso, pues, fue la apertura económica que, por cierto, siempre alcanzó a afectar bastante a la industria farmacéutica que estaba acostumbrada a negociar marcas con derechos de patentes. Esto cambia el panorama, mucha industria se va del país aduciendo que pues no es negocio para ellos enfrentarse al genérico por el costo y se van del país. Sin embargo, siguen mandando medicamentos al país, lo fabrican en otros lugares y lo siguen mandando. Eso le da a Colombia la oportunidad de tener su propia industria farmacéutica consolidada y poder comenzar a tener más cubrimiento. Había que solucionar el tema de todas maneras del recurso humano, por eso la Regencia de Farmacia, que estaba creada en 1967, en el 98 se separa de la química farmacéutica, se convierte en una profesión, eh, una tecnología universitaria profesional, se le da una gran responsabilidad que es ser director técnico y se enfoca principalmente hacia la farmacia comunitaria, o sea, la droguería de barrio que como vimos del 71 venía sin un director técnico idóneo. Por eso se potencia mucho más la regencia de farmacia y comienzan a aparecer las diferentes escuelas. Había una solamente en 1967 que era la Universidad de Antioquia, en el 77 aparece la Escuela de Química Industrial en Bogotá, en el 86 inicia el programa de la Universidad de Santander, en el 94 la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el programa de la Universidad de Córdoba en el 95, en el 98 la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, en el 99 la Universidad Mariana en Pasto y en el 2000 la Universidad de Caldas en Manizales. Esto permite, además estas universidades hacían convenios con otras para poder que otras como pudieran prestar el programa. Esto se hizo con la intención de que hubiera más recurso humano idóneo. O sea, ya la droguería dejara de ser un lugar, una miscelánea manejada por alguien empírico para tener un recurso humano idóneo. Eso no fue fácil, principalmente porque eran muchas droguerías y porque en Colombia la ley que autorizaba o que autoriza que una persona sin ninguna formación académica tenga una droguería, pues no se modificó, lo que hizo que esto demorara muchísimos años más en iniciar. Sin embargo, unido a la química farmacéutica, pues ya podríamos tener un recurso humano
mucho más amplio para alguien que es tan importante en el sector salud como es la farmacia. En el decreto 3616 del año 2005 se crea el auxiliar en servicios farmacéuticos. Este era uno de los elementos que faltaba y era que se sabía que no habían suficientes químicos farmacéuticos, los regentes de farmacia se van también hacia otros sectores que se requieren mucho, pero faltaba alguien en la farmacia de barrio, en la farmacia comunitaria, igual que sirviera de apoyo en todo el modelo de salud para poder dispensar medicamentos principalmente, pero también apoyar actividades como la farmacovigilancia, las actividades propias de la farmacia y entonces en el 2005 aparece el técnico laboral auxiliar en servicios farmacéuticos. Hasta ese momento lo que había era unas capacitaciones de menos de 100 horas en el cual le daban a alguien un permiso o un supuesto permiso para farmacia y droguería. Pero ya en el 2005 se crea como una estructura completa todo el sistema de salud y en especial lo que corresponde a la farmacia y entonces se incluye ya lo que sería el tercer elemento del personal formado académicamente. Ya tendríamos el químico farmacéutico, en el 35 ya tendríamos el regente de farmacia en el 67 y en el 2005 muy tarde, la verdad, muy tarde, porque demoró muchísimo, o sea, mucho, se demoró 40 años en ser, en reconocerse que se necesitaba este recurso humano, aparece el técnico auxiliar laboral, laboral auxiliar en servicios farmacéuticos. Bueno, eso también cambió muchas cosas dentro de todo. Lo primero es cómo se organiza el servicio farmacéutico, que aparece como normativa en el 2005 en el decreto 2200 del 2005, el cual establece las condiciones para prestar el servicio de farmacia. ¿Listo? Ese servicio farmacéutico, permítame un momento, voy a devolverme acá. Eso. Ese servicio farmacéutico se considera, y esto es muy importante, en el decreto 2200 del año 2005. Miren que esto es muy reciente, esto tiene apenas 20 años, si quitan los años de pandemia serían 17. Y ya entonces dejamos de hablar de la farmacia como una bodega y comenzamos a reconocer de que se necesita algo muy importante que es un servicio de atención en salud, como dice el decreto 2200, que luego es compilado en el decreto 780 del 2016 y que veremos posteriormente. Pero para entenderlo, en el 2000, hasta el 2005 es que hablamos de la farmacia como un servicio de atención en salud. No de salud, en salud, que es diferente. De salud son las clínicas y hospitales. En salud somos nosotros junto con otros profesionales que damos apoyo al diagnóstico y al tratamiento. Y nos da una cantidad de responsabilidades que tienen que ver con los medicamentos y los dispositivos médicos. Luego se nos adicionaron los reactivos de diagnóstico y bueno, algunas líneas de medicamentos especializados. Todo esto, y lo resalto porque es la base de la farmacia, con el fin de contribuir de manera armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. En el 2005 se le vuelve a dar a la farmacia lo que debió haber sido siempre y es haber sido la base de la salud pública en las sociedades. Esto es supremamente importante, primero porque nos quita el rótulo de comerciantes que teníamos, nos ubica con el equipo de salud. Hasta el 2005 éramos parte de los comercios o sea, todo nos lo medía como un comercio que compra y que vende. Pero en el 2005 dicen, no señor, esto ya es un servicio de atención en salud y su fin es diferente a comerciar. La norma por ningún lado habla de comercio, no habla de la venta de productos como la base del servicio farmacéutico y de la droguería. La base es contribuir de manera armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Esa base, que es muy importante porque es la base de la salud pública, pues hace que lo que hacemos al entregar un medicamento no sea un intercambio de dinero, sino principalmente aportarle a las personas una mejor calidad de vida.
Ese decreto, el 2200, insisto, luego el 780 del 2016, establece entonces que en Colombia ya vamos a tener dos tipos de servicios. El dependiente, que es el que está a cargo de las EPS y de las IPS, porque atienden a personas afiliadas ahí, y el ambulatorio, que son los establecimientos farmacéuticos. Bueno, el dependiente se divide en dos, la farmacia hospitalaria, que es un sistema de distribución de medicamentos muy complejo, muy organizado para garantizar que las personas tienen los medicamentos o el médico tiene los dispositivos médicos que se requieren. Y por otro lado, la farmacia ambulatoria. Esa farmacia hospitalaria, a manera de información, tiene tres niveles, baja, mediana y alta complejidad, que es la misma complejidad que se reconoce a los servicios hospitalarios o más bien al servicio de dependiente de IPS. En media y alta complejidad, por norma, se debe tener algo que es muy importante y es poder garantizar dosis individualizadas a los pacientes para mejorar la seguridad del paciente y minimizar gastos del manejo. Eso se llama el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Es un sistema bastante complejo que es permitir al personal de enfermería contar con productos individualizados para atender las necesidades de los pacientes. Bueno, la farmacia hospitalaria aquí rápidamente se conforma no solamente de una farmacia, sino de muchas farmacias. Principalmente hablamos de las farmacias satélites, y otro grupo de farmacias como los carros de paro, ambulancias. Bueno, nosotros nos enfocaremos más en este tipo de farmacias que es la ambulatoria. Las farmacias dependientes también tienen farmacias ambulatorias, que es la entrega de medicamentos a los pacientes una vez salen del hospital. La diferencia entre hospitalario y ambulatorio es que en el ambulatorio hay mayor riesgo de que el paciente tenga problemas con los medicamentos porque el paciente se lleva los productos para su casa y él mismo debe interpretar la fórmula, ajustar la dosis y la frecuencia. Por eso es tan importante la función de la droguería de barrio, porque es la que hace esto. La farmacia ambulatoria se puede prestar a través de dispensarios, que es lo que nosotros más conocemos cuando vamos por medicamentos, pero farmacias, droguerías o droguerías en algunas condiciones especiales pueden también prestar esto. Ustedes ven cajas de compensación que tienen farmacia. El ambulatorio es otra entrega de medicamentos. Y aquellos ambulatorios tienen, hablamos ya de los establecimientos farmacéuticos que son de dos tipos, los mayoristas y los minoristas. La diferencia no está en la cantidad de producto, sino que el mayorista no puede dispensar medicamentos. Dispensar es la entrega informada de productos. Esos mayoristas se dividen en tres: el laboratorio farmacéutico que produce y distribuye. Para eso tiene dos momentos diferentes: las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de transporte. Están las agencias de especialidades. Casi todos los laboratorios en Colombia internacionales son realmente agencias de especialidades, porque no fabrican medicamentos en Colombia, sino que los importan o los maquilan en el país. Entonces, eso no es un laboratorio realmente, sino lo que se denomina una agencia de especialidad. Y los depósitos de drogas. Los depósitos de drogas son más comunes para nosotros porque es donde pedimos los medicamentos y pueden vender no solamente medicamentos, sino otros productos. Ese sistema ambulatorio también tiene el sistema minorista. Aquí hay cosas que ya conocemos más: la farmacia droguería y la droguería. La farmacia droguería se diferencia de la droguería que la farmacia droguería le está permitido hacer preparaciones magistrales. La droguería solamente puede comercializar productos. Tenemos otra línea de productos que es la farmacia homeopática y la tienda naturista. La farmacia homeopática aparece en el 2005, la tienda naturista en el 2009. Bueno, la tienda naturista aparece más realmente por un tema de que la droguería abandonó la venta de productos fitoterapéuticos y entonces aparece como una alternativa de negocio los productos naturales, que realmente son fitoterapéuticos, y aparece entonces como una oportunidad
precisamente porque la droguería no lo hace y comienza a tener un mercado muy grande y muy interesante. Bueno, las farmacias homeopáticas se dividen en nivel uno, nivel 2 y la tienda naturista, que solamente hay un tipo de tienda naturista. Sin embargo, todo lo de la tienda naturista era totalmente venta libre, pero en el 2011 se le permitió vender fitoterapéuticos de venta bajo fórmula médica, siempre y cuando tenga un técnico en farmacia, porque es necesario exigir la prescripción y hacer una entrega informal. ¿Cómo funcionan las farmacias? ¿O cómo funcionan todos los servicios farmacéuticos? Para eso se requieren tres elementos. Primero y muy importante, el recurso humano. El segundo es la infraestructura y el tercero es la dotación. No pueden existir farmacias virtuales, no pueden existir farmacias que digan, no, usted me pide por virtualidad y yo voy, busco y le entrego, eso no está permitido, porque lo que hay en virtualidad es una extensión del servicio físico. Bien, en Colombia no está permitido eso. Bueno, ustedes dirán que se ve que lo venden por Mercado Libre o por Facebook. Eso es ilegal totalmente, porque en Colombia hay una normativa para eso. El recurso humano idóneo en Colombia es de tres niveles. Está el universitario, o el de formación universitaria, personas que deben ir a la universidad, se titulan por la universidad, los técnicos auxiliares en servicios farmacéuticos y el personal empírico que queda desde la época de la droguería. El recurso humano y universitario en Colombia es el químico farmacéutico con la ley 212 de 1995. Ellos básicamente, la gran mayoría, el 99% se dedica a producción de medicamentos, investigación de medicamentos, el tema de aduanero, control de calidad en laboratorios, producción de medicamentos, es muy poco lo que hay, farmacia hospitalaria de media y alta complejidad. Muy poco lo que se ve en droguería. Por eso está el tecnólogo en regencia de farmacia con la ley 485 del 98, que ya se ve mucho más en droguería. Desde el 2015 para acá se comenzó a potenciar por la presencia ya de cadenas internacionales que los fueron llamando y aparece, tiene su propia ley, la ley 485 del 98. Este es el regente de farmacia, es una invitación a los que son técnicos a que continúen hacia la regencia de farmacia, porque ese es un ciclo natural dentro de poder ascender dentro de la empresa o dentro de las empresas, ¿no? Está el técnico, que es el auxiliar en servicios farmacéuticos, con el decreto 3616 del 2005, se diferencia del universitario en que esta es formación para el trabajo, y está el personal empírico que sigue vigente con la ley 17 del 74. Sí, cada vez las secretarías están invitando el personal empírico por un tema que tiene también bien que ver con la OCDE, que es donde Colombia forma parte de unos países de desarrollo económico, en que la farmacia no puede seguir teniendo personal empírico como director técnico por un tema de recurso humano idóneo. Entonces, las secretarías cada vez invitan más a que eso se haga y cada vez se emiten menos permisos. Aquí hay una cosa muy interesante que está en la ley 17 del 74 y que es que la ley tiene un decreto, que es el decreto 1070 del 90, que es el que coloca las condiciones para ser el expendedor de drogas o expendedor de medicamentos. Y es que no pide una formación académica y por eso genera un permiso o una resolución que se denomina también credencial, que dice que no se faculta para ejercer actos propios ni de la farmacia ni de la medicina. Cuando me preguntan si puede dispensar medicamentos, no. Y no lo puede hacer porque la dispensación, perdón, es una actividad propia de la farmacia. Para dispensar medicamentos, lo único que puede hacer un expendedor de drogas es ser director técnico de droguería. Ese recurso humano realmente tiene solamente dos cargos, eso de administrador, subadministrador, vendedor, cajero, no existe para la norma existen dos cargos que son determinados por el sistema de gestión de calidad. El director técnico, que puede ser químico farmacéutico, regente de farmacia,
en varios establecimientos o tipos de establecimientos, y el expendedor de drogas, que solamente puede ser en droguería siempre y cuando no haga entrega institucional. Bien, el personal auxiliar solamente en Colombia se permite un solo tipo de personal auxiliar, que es el servicio, es el auxiliar en servicios farmacéuticos. El expendedor de drogas puede hacer dispensación si es auxiliar en servicios farmacéuticos. De resto no lo puede hacer, solamente puede ser dirigir. Tengan en cuenta que esto es el recurso humano idóneo, solamente este. No se aceptan médicos, no se aceptan enfermeros, no se aceptan terapeutas. Solamente pueden trabajar este recurso humano, lo repito, químico farmacéutico, regente de farmacia, auxiliar en servicios farmacéuticos, pueden atender a las personas. No se puede tener una enfermera por aquello de que tengo inyectología, porque la inyectología tiene su propia normativa. O sea, este es el recurso humano que por ley existe en Colombia. Listo, por eso aclaro aquí si pueden trabajar enfermeras o pueden trabajar médicos. Trabajar sí, siempre y cuando tengan algún título con farmacia, lo que no pueden es ejercer dentro del establecimiento, eso está claro, listo. Bueno, ya tenemos nuestra primera clase. Yo los voy a invitar, mientras se toman un café y descansan un momento, yo los voy a invitar a que revisen un poquito de nuevo los conceptos y hagan este quiz. Bien, esto tiene apenas 10 preguntas y les da tiempo suficiente para responderlo. ¿Listo? Los voy a colocar acá y ahora cuando regresemos, para darles paso a ustedes, les preguntaré, ¿se puede tomar tensión arterial en una droguería? Bien, y mientras tanto los dejo aquí con el quiz para que se tomen un café, perdón, un café y podamos regresar ya con energía para trabajar. ¿Listo? Aquí les dejo, les decimos que le den clic, coloquen su nombre y ahí vamos viendo cómo les va con este tema.